Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo online fantástico. Ya estamos en la segunda ronda. Por un lado tenemos con piezas blancas a Magnus Carlsen y con piezas negras a Jan Nepomniachtchi. Quizás vamos a poner cómo están los emparejamientos en esta segunda ronda y quizás comentaba que uno de los duelos más esperados. Como todos sabemos, Jan Nepomniachtchi es el retador hacia la corona mundial de Magnus Carlsen, por lo tanto vamos a ver qué pasaría en esta partida que a priori pues es bastante interesante. Por lo tanto, ya en el tablero este E4 por parte de Magnus Carlsen, a lo que Nepomniachtchi responde con la defensa siciliana C5, caballo C3, entrando en la variante cerrada. La partida continúa con E6, caballo F3, jugadas de desarrollo, todo se ha jugado en infinidad de ocasiones y tras caballo C6, esta continúa con D4, rompiendo en el centro. Hay primeros cambios, C por D4, caballo por D4 y tras dama C7, desarrollando la dama, la partida continúa con este alfil E3. Posteriormente se juega una A6. Aquí, como podemos ver, pues las negras ya tienen control sobre esta casilla de B5. También en un futuro, como suele pasar en las sicilianas, hemos comentado en algunas otras partidas, pues las negras suelen realizar ataque con sus peones sobre el flanco de dama, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos, alfil E2 y tras este B5 que llega por parte de Nepomniachtchi, la partida continúa con este caballo por C6, dama por C6 y E5. Como vemos, ya Magnus Carlsen está de alguna manera entregando un peón en G2, puede ser una trampa, ya que en caso de que Nepomniachtchi capturase, pues las blancas simplemente tendrían este alfil F3, ataque sobre la dama y ganarían torre limpia. Por lo tanto, estarían fácilmente ganando la partida. Esto, lógicamente, pues o no cae en ello Nepomniachtchi y juega este alfil B7. Ahora podría ser una amenaza este peón de G2, por lo tanto la partida continúa con alfil F3, con ataque sobre la dama se retira a C7 y tras los cambios de alfiles recupera la dama la pieza tras dama por B7. Dama D3, como vemos de alguna manera Carlsen con este movimiento está retrasando los enroques en ambos sentidos. Ahora las blancas también podrían enrocarse en blanco y tras caballo E7 entramos en una nueva partida. Aquí vemos rápidamente en las bases de datos antes de este caballo E7 cómo el propio Nepomniachtchi había jugado contra Anish Giri y habían terminado haciendo tablas. Por lo tanto, tras 37 movimientos vamos a ver lo que pasa en esta partida. Tras este dama D3, la partida, como decíamos, por parte de Nepo con este caballo E7 y aquí Magnus Carlsen hace un movimiento muy interesante, sigue retrasando su enroque, juega este alfil C5, de alguna manera este caballo pues está atacado, lógicamente de momento está defendido por el alfil, pero este alfil en caso de poderle fianchetar por el flanco, por el fiancheto, perdón, pues estaría dejando sin defender al caballo y el rey tampoco podría enrocarse. Por lo tanto, es verdad que al retrasar Carlsen quizás un enroque en corto o el enroque en largo, también está permitiendo ahora la captura en G2. Nepo va por esta captura, arriesgando o viendo ver qué puede presentar Carlsen tras esta entrega de peón o este sacrificio. Aquí Carlsen enroca en largo y la diferencia pues ya de alguna manera es bastante notable. Rey en el centro de tablero por parte de Nepo cuenta, es verdad, con un peón de más, pero la estructura que tiene de defensa pues no es nada buena. Al haberse enrocado en largo, ambas torres pues como vemos ya están conectadas, también se está tocando de mate en D7 y aquí Nepo lo defiende con dama C6. Además está atacando a este alfil de C5, por lo tanto por parte de Carlsen juega este caballo E4, muy buen movimiento, ya que también pues un movimiento por parte del caballo en D6
con un jaque podría ser devastador. Si aquí, por ejemplo, las negras, para ver un par de o una línea que podría pasar y hacen un movimiento malo, por decirlo así, un movimiento aleatorio, viene este caballo D6 con jaque, el rey se tiene que retirar a D8 y ya directamente puede venir este caballo por F7 jaque y ganando la torre. Por lo tanto, aquí el rey tiene varias opciones. En caso de venir a esta casilla podría venir un alfil D6 incluso, y en caso de que se vaya a C8 antes de la captura de la torre en H8, las blancas incluso pueden cambiar aquí piezas menores, alfil por E7 y finalmente se ganaría la torre y con ello la partida. Por lo tanto, de alguna manera, con algún problema en la posición, Nepomniachtchi juega este caballo F5, a lo que Carlsen captura rápidamente en F8. Así evita que el rey negro se pueda enrocar. Tras torre por F8, pues Carlsen juega centralizando su segunda torre. Como vemos, ya tiene un ataque bastante potente en la posición. Torre C8 por parte de Nepomniachtchi, también buscando sus bazas. Como vemos, en caso de que esta torre te haga algún movimiento y deje defender a este peón en C2, pues también tendría mate en una por parte de Nepo. La partida continúa con este rey B1, así se puede dar de alguna manera más libertad a esta dama, y en caso de que esta dama negra entrase en C2, pues el rey blanco podría retirarse a A1, ¿no? La partida tras este movimiento continúa con F6 y aquí Carlsen podría haber capturado, no debió verlo claro. También son partidas a ritmo rápido, no es un campeonato del mundo que tendrán mucho más tiempo para pensar e ir piano piano, y aquí Carlsen jugó reforzando dicho peón D5 con F4. Vamos a ver rápidamente esta línea ya que es muy interesante, y en caso de capturar en F6, si G por F6 permitiría este caballo C5. La dama nunca puede capturar ya que vendría mate directamente con la dama en D7, y en caso de no capturar se puede defender con la torre en F7. Vamos a ver esta opción, a ver qué podría pasar. No obstante, tienes este caballo por E6 y aunque estés entregando la pieza sería momentáneamente, ya que tras dama por F5 este peón de E6 está clavado y no puede capturar a la dama. Aunque prácticamente hay el mismo material, las blancas gozan de mejor posición, y tampoco en esta posición se puede jugar el dama por C2, ya que la dama blanca sigue manteniendo el control sobre el punto de C2. Por lo tanto, tras este F6, Carlsen jugó, o más seguro, o no vio claro, este E por F6, F4, y tras cambios en E5, la partida continúa con este H6. Este H6 es para evitar que el caballo, por ejemplo, salte a G5. Y tras estos movimientos, Carlsen juega este torre G1, también buscando sus opciones en el flanco de rey, atacando al peón de G7, y ahora de alguna manera viene el error de la partida por parte de Nepo. Esperemos que esto no suceda de cara al campeonato, y realiza este dama de 5. Desde luego que seguramente habría visto este salto del caballo en D6 jaque, que además Carlsen ve y realiza, pero realmente no se puede capturar con el caballo, ya que si se captura no pasa en la partida, porque Nepo, una vez lo hizo Carlsen, yo creo que se da cuenta. Existe este dama G6 intermedia con jaque, y aunque salves el caballo que está atacado por parte del peón en F7, pues te está cayendo la dama ya que hay una descubierta. Por lo tanto, tras estos movimientos, lógicamente, la partida podría ser fácilmente para las blancas. Esto no ocurre en la partida, ya que tras este error de dama de 5, caballo de 6 jaque, también ataque sobre la torre de C8. Aquí Nepomniachtchi decide no capturar el caballo, sino mover su rey, entregando la calidad, y tras este movimiento Carlsen, encantado de capturar, caballo por C8, y tras torre por C8 sigue cambiando piezas, dama por D5, se cambian las damas, y tras esta nueva captura, como vemos, Carlsen cuenta con calidad y además una posición pues algo ventajosa. Parece ser que si seguimos o el rey está bastante seguro en la posición, aunque hay que ganar la partida. Esta continúa con rey E6 atacando a la torre, se retira a D3 y tras estos movimientos se juega G5. De alguna manera
La única posibilidad que tiene Nepomniachtchi es empezar a empujar los peones del flanco de rey y buscar ahí un poquito de contrajuego. Mientras tanto, Carlsen juega este A4 muy interesante, ya que tras la captura pues deja dos peones débiles y ya habrá tiempo en las próximas jugadas de capturarlos. Tras ese movimiento se juega torre G8, precisamente atacando al peón de A4. Torre C6 activando la torre y defendiendo a su vez al peón de A6, torre por A4 capturando un nuevo peón y tras H5, como vemos, los peones pues de alguna manera despacito van avanzando, pero sin prisa, pero sin pausa. La segunda torre lleva a Carlsen para meter presión sobre este punto de A6. Además, como vemos, la torre estaría clavada, aunque está defendida por el peón de D7. Y tras esta jugada, nuevo movimiento por parte de Nepo acercando sus peones G4. Y aquí Carlsen debió capturar directamente en A6. En caso de haber capturado, seguiría manteniendo la ventaja, pero en vez de hacer esta jugada torre por A6, realiza este rey C1. De alguna manera pretendía llegar con su rey, o creía que podría llegar con su rey a defender la posición, y es que tras este movimiento este rey está clavado. Es verdad que está clavada la torre, es verdad que el rey puede capturar en E5 siguiendo una de las líneas, perdonad un momentito. Y por ejemplo, siguiendo con la línea esta línea B4, H4, las negras podríamos seguir con esta intención de coronar, pues B5 atacando a la torre. Aquí las negras podrían jugar incluso G3, H por G3 y tras capturas de peones es cuando las blancas entregan la torre momentáneamente, ya que si ahora las negras capturan la torre en G3, hay esta recaptura por parte de las blancas y pueden estar ganando la partida o prácticamente tienen ventaja para ello. Quizás en la posición se puede jugar un torre C5, pero ya esta torre no te la capturan, torre B3 para defender el peón y se sigue, o a ver cómo se para este peón, por ejemplo, de la columna B, ¿no? Por lo tanto, con posibilidades Carlsen, no obstante, juega este rey C1 y automáticamente pues se pierde esa ventaja que tiene en la posición. Esta continúa con rey por E5 y tras esta captura torre por A6, H4 por parte de Nepomniachtchi, él va a lo suyo, va avanzando los peones y tras torre por C6, peón por rey D1, sigue acercándose Carlsen con su rey al flanco de rey para apoyar y a esta diferencia de 2 contra 1 que tienen en dicho flanco. Por lo tanto, aquí se juega este H3. La partida continúa con rey E2. Este movimiento, en vez de llevar el rey por E1, permite también a la torre en A1 en algún momento a defender pues alguna coronación en G1 o en H1, y tras G3 se juega este rey F3. Es verdad que podríamos pensar en capturar en G3 y que luego este peón lo defiendes con la torre, pero siguiendo este H2 es verdad que llegas a defender la coronación. No obstante, las negras coronarían y tras torre por H8 pues de alguna manera te juegan este caballo por G3 jaque y a la siguiente jugada te están capturando la torre. Por lo tanto, en esta posición serían tablas. Volvemos a la partida rápidamente. Tras este rey F3, la misma continúa con G por H2, torre A1 para evitar la coronación, como comentábamos, caballo D4 con jaque por parte de Nepomniachtchi, también atacando al peón de C2, y tras rey G3 prácticamente ya capturando ese peón de H2, caballo por C2, ataque sobre la torre, torre C1 y caballo B4. Posteriormente se juega en la posición rey por H2, rey D4 y tras B3. Aquí la idea de Carlsen es dar un jaque y en la siguiente jugada lógicamente capturar el caballo de B4. A esto llega Nepomniachtchi, juega este C5, defiende al caballo. Por lo tanto, en caso ahora de algún jaque pues no valdría al menos para capturar el caballo. No obstante, Carlsen juega este rey por H3, caballo C6 sigue la partida y tras estos movimientos viene ahora este torre C4 jaque. El rey se retira a D5 defendiendo constantemente su peón
y tras rey G2 la misma continúa con este caballo E5, ataque sobre la torre, esta se tiene que retirar a C1 y tras C4 pues finalmente deciden terminar la partida en tablas. Carlsen decide capturar, B por C4 con jaque, caballo por, y tras los cambios pues llegamos a esta posición en la que había tablas. Por lo tanto, error por parte de Nepo jugando ese dama D5, pero luego de alguna manera Carlsen yo creo que se relajó, ¿no? Y permitió ese ataque no brutal de los peones en el flanco de rey por parte de Nepo, pero que sí que a la postre le valdrían para ganar esas tablas. Por lo tanto, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y buena tarde.